Nos conectamos, les pedimos disculpas, es que se había ido la señal de Wi-Fi. Nos conectamos en esta noche para hablar sobre lo que son líderes productivos, amén. Comentaba recién que el día lunes estuvimos en un congreso apostólico y profético y estuvimos hablando con algunos pastores y líderes de las malas experiencias de los malos obreros, de la gente impía que viene con otros pensamientos. Y qué importante que podamos hablar y reconocer a los que no caminan en el orden divino. ¿Amén? Hay gente que no camina en el orden divino y qué importante que podamos ser líderes productivos. Así que le aliento a compartir el video. Somos el ministerio Malcú Yahweh, Jehová gobierna. Y bueno, siempre estamos en este tiempo. El Padre nos ha movido a hacer transmisiones en vivo específicas, ¿no? Y una de ellas que hoy quiero hacer es para reconocer líderes productivos. Muchas veces uno al caminar tantos años en el reino, ¿no? Se encuentra con tanta gente que tiene muchas malas experiencias, con malos obreros, malos mentores, malos padres espirituales, ¿no? Que han hecho mal las cosas y lastiman tanto el cuerpo, ¿no? Porque hoy la gente está descreída del evangelio por consecuencia de esta gente que hace malas cosas, que no camina en el orden. Y qué importante poder entender cómo tienen que ser los que caminan en ese orden divino. Te bendigo, Claudia, bendiciones, bendigo sus vidas. Les aliento a compartir el video, a los hijos de la casa Jehová gobierna, que se están conectando. Que el Padre bendiga sus vidas en esta noche. Amén. Habíamos tenido un problema de Wi-Fi, pero ya lo hemos arreglado, así que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Vamos a estar hablando de lo que es ser un líder productivo, cómo reconocer a los líderes genuinos. Amén. Yo creo que la palabra es el fundamento, la palabra es la que nos enseña, la que nos muestra el camino, así que yo creo que tú puedas entender en esta noche que todo lo que vamos a hablar va a estar sujeto a la palabra, ¿no? Sabemos que el fundamento tiene que ser la palabra, así que te aliento a compartir este video con tus contactos, ¿sí? A comentar, para a tanta gente que a veces abre puertas de sus congregaciones a gente desordenada, gente que no camina en el orden divino. Y yo creo que necesitamos hablar estas cosas porque la maldad se está multiplicando, sabemos que la maldad se multiplica y en estos tiempos también tenemos que aprender a reconocer lo genuino para que sepamos qué estamos tratando, si es genuino, si es original o si es algo, una copia o es algo que no proviene del cielo. Amén. Tenemos que entender que cada vez que Dios levanta algo genuino, siempre el enemigo lo va a tratar de imitar, va a tratar de hacer una copia de eso. Entonces hay gente que se mueve en unciones falsas, en unciones que no vienen del cielo, que no caminan de acuerdo a los principios del Padre. Entonces sabemos que Jesús o Yeshua como maestro nos dijo algo bien claro, ¿no? Que no nos podemos guiar por los frutos. Y creo que los frutos es la evidencia de que el Padre está sobre esa persona. Y no frutos materiales, porque la prosperidad sabemos que se puede conseguir de acuerdo a los principios de la palabra, o también robando, mintiendo, engañando, ¿no? Sabemos que el dinero mal habido, hay mucha gente que ha hecho dinero haciendo lo malo, ¿no? Robando, engañando a la gente, ¿no? Pero yo hablo de la prosperidad espiritual que tiene que venir de acuerdo cuando caminamos en el orden de la palabra, ¿amén? Cuando nosotros somos
hombres y mujeres que caminamos en el orden bíblico, vamos a provocar que no solamente prospere nuestra alma, sino que todo lo que toquemos sea prosperado. Yo creo que fielmente que la iglesia necesita activarse en todas las esferas. Tenemos que ser una iglesia con conocimiento, con sabiduría, una iglesia que es llena de amor, llena del Espíritu Santo, pero una iglesia también que manifiesta un gobierno económico, un gobierno sobrenatural en sus finanzas, para demostrarle al mundo que servimos a un Padre que es rico, dueño de la plata y dueño del oro. Amén. Así que te aliento a comentar, bendigo a los hijos de la casa que se están conectando, les aliento a compartir el video y vamos a darle duro en esta noche sobre lo que es un líder productivo. Usted, para que pueda reconocer, este video va para líderes, para pastores, para líderes de jóvenes, porque de repente todo líder tiene que saber reconocer, discernir al equipo que está trabajando alrededor de él. Si tu equipo verdaderamente tiene estas cualidades, si camina bajo los principios de la palabra, si camina en el orden de Dios, porque a veces somos hombres que damos lugar a gente que no quiere ordenarse, ¿no? Entonces tenemos que entender que la palabra nos enseña cómo tenemos que caminar. Amén. Así que te aliento a estar en sintonía, a compartir el video. Amén. Para aquellos que no nos conocen, somos Jehová Gobierna, Ministerio Malcú Yahweh, Ministerio de Guerra Espiritual. Puedes conectarte con nosotros por esta página que es Jehová Gobierna. Luego tenemos la página de YouTube, Apóstol y Profeta. Ahí vas a encontrar mucho material de videos, enseñanzas, de palabras que el Padre nos da. Ya van a ser aproximadamente 22 años que estamos sirviendo al Eterno, al Padre. Y bueno, vamos transicionando obviamente en la guerra espiritual, creciendo, trabajando, llevando luz, buscando que la gente sea libertada, sea restaurada, sea transformada por el Espíritu del Padre. Amén. Así que eso es lo fundamental. Y qué bueno es reconocer que la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña cómo tienen que ser los líderes. Pero una de las cosas que yo quiero compartir contigo es que estábamos hablando el lunes con los pastores y les decía las malas experiencias, porque hoy vemos gente que primero no se sujeta a nadie, personas que no se sujetan a nadie, personas que nunca estuvieron bajo autoridad. Y yo creo fielmente que la autoridad es delegada. La autoridad viene cuando una persona se sujeta a autoridad. Por eso yo le decía a los pastores, profetas, y estábamos compartiendo en una mesa en Ágape, y les decía: quien nunca fue hijo jamás será padre. Eso quiero que tú lo tengas bien en claro. O sea, toda persona que en algún momento quiere que Dios lo use para liderar a alguien, primeramente tuvo que tener a alguien al cual sujetarse y caminar con la autoridad. Amén. Sabemos que si hablamos de lo que es impartición o lo que es cobertura, lo que es manto, vamos a entender que Jehová o Yahweh le dio la cobertura a Josué, porque Josué fue un servidor, uno que caminó con la autoridad que fue Moisés. O sea que si nosotros vemos a Elías, un profeta de fuego, un profeta activado por el cielo, el Padre habla y le dice: llévale, unge a Eliseo como tu sucesor. Y Elías le tira el manto sobre Eliseo. Amén. Pero vemos que Eliseo fue un profeta que caminó con Elías, aún sabiendo que el Padre lo iba a arrebatar, aún sabiendo que el Padre ya había establecido que él tenía que ascender a los cielos. Él no se despegó de la autoridad, sino que caminó con la autoridad y vivió con ello. Lo mismo pasa con Yeshua, con nuestro amado Jesús, para aquellos que no conocen el nombre en el original hebreo. Sabemos que Jesús enseñó, capacitó, amén, enseñó y capacitó ¿a quién? Enseñó y capacitó a los 12, amén. Les dio la misma genética, o sea, la genética del Padre se transfirió sobre los hijos, hasta el punto de que los discípulos hablaban igual que ¿quién? Que el Maestro. Y las señales
le siguieron, le siguieron así como Jesús activó señales, prodigios, milagros, echar fuera demonios. Los apóstoles también se movieron en ese ámbito, pero aquí vemos algo bien claro. Los discípulos caminaron con Jesús, se ligaron a Jesús, estuvieron 3 años y medio con Él, comieron con Él, vivieron con Él, durmieron con Él. Esa es la diferencia de lo que es cobertura, porque hoy la gente muchas veces quiere recibir lo que Dios deposita sobre un hombre y sobre una mujer. Todo hombre y toda mujer tiene una asignación de parte del cielo. Hay un manto, hay mantos, hay coberturas que el Padre le pone a ese hombre, a esa mujer, para llevar a cabo una misión sobre la tierra. Una misión, cada uno tiene una visión. Esa visión es la misión que el cielo le da al hombre para establecer. Amén. Entonces, para que eso se cumpla, el Padre activa coberturas, poder, autoridad de abrir, de cerrar sobre ese hombre. Las coberturas, o lo que es el manto, lo que es la impartición de la herencia de un padre a un hijo, no se transfiere porque tú hayas nacido en ese lugar, sino que primero lo tienes que desear. Una de las cosas que vemos con Eliseo es que Eliseo deseó la primogenitura, o sea que él anhelaba lo que su mentor tenía a un nivel mayor. Él pudo ver, yo esto lo hablo en un estudio que hice de las coberturas, él pudo ver lo que Elías movía. Él pudo ver que habían coberturas, había autoridad, había familias, él movía algo diferente. Y él dijo, yo quiero lo que tú tienes a un doble mayor. Amén. Pero lo vemos que lo consiguió porque trabajó con la autoridad. Amén. Ahora, en esta noche yo quiero que tú entiendas estas cosas, porque hoy estamos viviendo días difíciles donde las personas salen de las congregaciones en busca de un puesto, en busca de un lugar. Usted va a encontrar gente que se va de una congregación porque no lo ungieron como profeta, porque no lo ungieron como pastor, porque no lo ungieron como líder, porque no lo pusieron a cargo de una casa de paz, porque el pastor no conoce mi potencial, porque el pastor me menosprecia, porque el pastor me tiene envidia. Y eso es la triste realidad de mucha gente que camina de esta forma. Líderes que que dicen que son líderes, pero no quieren caminar en el orden divino de la palabra. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo de esas personas que son nubes sin aguas. ¿Por qué nubes sin aguas? Porque no han pasado procesos, no caminan en el orden divino, no conocen lo que es sujeción, no saben lo que es obediencia, no saben lo que es santidad, no conocen la palabra disciplina, no conocen la palabra orden, están desordenados. Hoy estamos viendo la triste realidad de gente que dice estar en el pastorado y están en concubinato. Estamos viendo la realidad de pastores que están en adulterio, que tienen una mujer, que tienen 2 mujeres. Estamos viendo gente que dice que camina en el orden divino y están totalmente en un desorden total. Por eso la palabra dice, yo ayer predicaba que el que ama al Padre guardará ¿qué? Su palabra. Tenemos que guardar ¿qué? La palabra. Tenemos que cumplir los mandamientos, guardar lo que está escrito. Amén. Entonces, hay una realidad. Vemos tanto desorden porque lamentablemente el hombre deja de caminar en los diseños de ¿qué? De la palabra. Vemos tanto desorden porque vemos personas que ya no caminan de acuerdo a lo que la Biblia dice, sino de acuerdo a sus pensamientos. Viven de acuerdo a sus pensamientos, no se dejan direccionar. ¿Qué es un mentor? Un mentor es alguien que te direcciona, alguien que te va a aconsejar, alguien que te va a enseñar, alguien que te va a mostrar el camino, alguien que te va a corregir, no a modo de ofenderte ni de herirte, sino de modo a mostrarte el camino para que tu potencial se pueda desarrollar. Amén. Esto es muy sencillo y te lo voy a explicar en palabras sencillas o criollas, como se diría. Si usted tiene un talento, imagínese que usted tiene su hijo y su hijo tiene una cualidad para mover la pelota. Es una persona que tiene la cualidad para jugar al fútbol, es una persona que le gusta y tiene el talento. Pero cuando usted lleva a su hijo a un club
En ese club hay un director, hay un entrenador. Ese entrenador va a tomar a su hijo, le va a hacer un examen y va a ver si verdaderamente hay un potencial, si hay algo que sobresale de esa persona. Y si el director ve que hay algo que sobresale, o sea, el entrenador ve que hay algo que sobresale, lo va a tomar pero le va a enseñar, lo va a disciplinar, le va a marcar los caminos. Eso es la clave de lo que es un tutor. O como todo hombre o como una mujer que de repente cuida su jardín y quiere que algo que esté torcido se enderece, le pone un tutor. ¿Qué es un tutor? Es un pedazo de rama, un pedazo de madera que está firme para que lo que está torcido empiece a enderezarse. Entonces un mentor es alguien que te direcciona, alguien que te corrige, alguien que constantemente te va a marcar el camino para que camines en el orden del cielo, para que dejes de vivir una vida mediocre, en desorden, para que manifiestes el propósito de Dios aquí en la tierra y el potencial que el Padre te dio a ti se cumpla. Amén. Hay gente que tiene talento, hay gente que tiene dones, hay gente que tiene cualidades, pero si usted no se deja guiar, direccionar, capacitar por un mentor, usted va a fracasar en la vida. No, hay gente que no entiende que necesitamos aprender a caminar con mentores, con líderes. Amén. Si usted quiere caminar solo en esta vida, va a cometer muchos errores. Aprenda a escuchar los consejos. Yo ayer decía en la iglesia que a mí me gusta escuchar el consejo de personas que han crecido o que han alcanzado cosas que yo quisiera alcanzar. Escucho el consejo de gente que verdaderamente me puede enseñar algo mejor, me puede llevar a crecer. No voy a escuchar a cualquier persona. Pero lo triste de hoy, que al no tener conocimiento en la iglesia, escuchamos a cualquier persona. Antes de escuchar a los que tienen fruto, antes de escuchar a los que te quieren direccionar, a los que te quieren ver bien, escuchamos a quién. A los que no se congregan, a los que no se sujetan, a los que dicen ser profeta y no lo son, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, a los que dicen ser pastores y no lo son. ¿Por qué digo esto? Porque no caminan de acuerdo a los principios de la palabra, no caminan de acuerdo a los parámetros escritos de la palabra. Amén. Entonces, tenemos que entender que tenemos que despertar de una vez por todas. Usted se va a encontrar con mucha gente que sabe mucho de la Biblia, mucha gente que sabe mucho de la palabra, pero cuando usted ve su vida, va a ver que no hay reflejo del poder de Dios, va a ver que no hay cambio, va a ver que no viven de acuerdo a lo que está escrito. Es una pantalla, viven en un sistema religioso, en una hipocresía. Entonces tenemos que ser líderes productivos. Para poder ser líderes productivos tenemos que entender lo que dice Juan 15, que Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Ahora, ¿qué es lo que habla la vid y el pámpano? Está hablando de una conexión. Si yo soy el pámpano no puede dar fruto por sí mismo. Tengo que entender y reconocer que la única forma que yo como pámpano pueda dar fruto es estar conectado a la vid. Amén. Entonces, esta revelación de la palabra nos está hablando de una conexión. Ahora, hay gente que quiere crecer, pero no se conecta con su mentor, no se conecta con su padre. Entonces no hay diálogo, no hay relación. ¿Y cómo va a haber conexión? Explíqueme usted cómo va a haber conexión si usted se separa de la vid. O sea, hablo de lo que es un mentor, o sea, de todo liderazgo. Por eso que cuando nosotros nos conectamos y entendemos lo que la palabra dice, vemos un Jesús, vuelvo a repetir, a un Yeshua HaMashiach, que caminó 3 años y medio con los discípulos, caminó, se ligó a ellos se ligaron al Padre y hubo una conexión. Es por eso que lo que el Padre tenía se le fue impartido a los 12, porque hubo una conexión. ¿Me entiende lo que le digo? Elías y Eliseo, hubo una conexión, estuvieron juntos, caminaron con la autoridad. Es que primeramente no puede haber una impartición si usted no camina con su mentor, si no camina con la autoridad. Hay mucha gente que ha estado sentada en congregaciones, pero nunca se han puesto como parte de la casa.
como decir, esta es mi casa, esta es mi casa y yo pertenezco a esta casa. Entonces cuando hay gente que ha estado en congregaciones y han estado sentados y han vivido como ellos quieren, han caminado en su visión, porque no pueden haber 20 visiones, hermano. ¿Cómo puede suceder que en una congregación hayan 5 visiones, hayan 3 visiones? El líder de joven tiene una visión, el líder de la alabanza tiene una visión, el líder de la célula tiene una visión y el pastor tiene una visión. Hay una división total, hay una división total. Un verdadero liderazgo tiene que hablar un mismo idioma. Y esto a veces a la gente le choca, pero tiene que ser así, porque cuando Dios le da una visión a un hombre, se la da para impartirla sobre un pueblo. Amén. Cuando Dios le habla a Moisés para darle una impartición al pueblo de Israel. Entonces cuando Dios levanta líderes con visión, para que el pueblo se sujete y camine en esa visión, para que se injerten en esa visión. Entonces tenemos que entender que Juan 15, yo le estoy hablando así, usted conoce la Biblia, Juan 15, léalo en su casa, habla de que el pámpano no puede llevar frutos si no está injertado. O sea, escúcheme bien, hoy hay gente que no se congrega, hoy hay gente que cree que son más espirituales y creen que solamente sentados en su casa, alimentándose del YouTube, alimentándose de su propio razonamiento, porque leen la Biblia y la interpretan a su manera, no tienen mentores, no se dejan direccionar, no se dejan corregir, se ofenden fácilmente cuando se los corrigen. Esas personas no pueden madurar. Son personas que tienen 10, 11, 15, 20, 30 años en una congregación y siempre están en la misma situación. Dicen crecer, pero no cambian. No hay una manifestación de cambio. Entonces, tenemos que entender que tenemos que avanzar. Hay que avanzar. Hay que crecer. Amén. Tenemos que crecer, avanzar. Bendiciones. Chanel Ávila, bendigo. Pastores, bendiciones. Bendigo a todos los que se han conectado. Amén. Bendigo sus vidas. Que Dios bendiga sus vidas ricamente en esta noche. Amén. Y qué importante es poder entender, hermanos, cómo el reino nos enseña. Amén. Por eso es que al no haber buenos mentores o no dejarnos direccionar, hacemos desastre. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Y son caminos de qué? De muerte. ¿Por qué dice de muerte? Porque, imagínate, cada persona se rige de acuerdo a lo que piensa. Y caminan de acuerdo a lo que piensan. Y viven de acuerdo a lo que piensan. Entonces, usted cree que algo está correcto porque usted lo piensa así. Pero hay cosas que el hombre piensa, que cree que están correctas, pero no están de acuerdo a los principios del orden de la palabra. Por eso es que necesitamos a alguien que nos direccione, alguien que nos guíe, alguien que nos muestre el camino. Todo líder necesita de un mentor. Todos necesitamos seguir creciendo. Necesitamos de alguien que nos ayude a explotar el potencial que hay en nosotros. A veces nosotros mismos ni siquiera sabemos el potencial que tenemos hasta que hay alguien que nos muestra el potencial y nos exige para que podamos crecer. Entonces, ¿dónde se activan las coberturas? Las coberturas se activan cuando yo me ligo a la autoridad. Juan 15 habla de eso, de ligarnos a nuestro mentor y a nuestras autoridades. ¿Cómo? En lealtad. ¿Qué es lealtad? Es pelear a capa y espada, con la autoridad que se te asignó. Eso es lo que hizo la diferencia de Moisés y de Josué. Moisés era el general y Josué estaba liderando los ejércitos de Israel. Moisés le decía lo que había que hacer y Josué bajaba y peleaba. O sea que era una persona que se le podía dar algo y llevarlo adelante y tenía fidelidad, había lealtad. Él estaba seguro de que si le daba una orden, la iba a llevar a cabo como se la dijo. Entonces tenemos que entender por qué Dios le dice a Moisés, vas a ungir a Josué, hijo de Nun.
lo vas a ungir delante del pueblo para que el pueblo sepa de que Él va a ser tu sucesor. ¿Usted cree que Dios le va a dar el manto a alguien que no honra a la autoridad, que no camina bajo la misma visión, que siempre está socavando a lo que el padre de la casa o el líder de la casa está diciendo? Hay una triste realidad, que hay mucha gente que está en las congregaciones y que antes de sumar, de edificar, lo único que hacen en las congregaciones es socavar lo que los mentores o líderes están diciendo. Recordemos lo que dice la Torre de Babel. La Torre de Babel dice que todos se pusieron de acuerdo para edificar. Todos se pusieron de acuerdo. Entonces, tenemos que entender que en Babel todos tenían un mismo idioma. Todas las naciones tenían un mismo idioma. Y el mismo Padre dijo, si no lo detenemos, no habrá nadie que los pueda detener. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender para ser líderes productivos, primero, hablar un mismo idioma. O sea, usted tiene que hablar el idioma del padre de la casa. ¿Qué es lo que quiero decir? Si usted está en un ministerio profético y se mueve el manto profético en esa casa, se mueve la guerra espiritual, usted tiene que hablar de eso. No puede hablar, no sé, póngase, es lo mismo que yo siempre digo lo mismo y trato de dar ejemplo para que usted se lo pueda entender. No puede usted meterse en la cancha de Boca con la remera de River a querer jugar. Porque usted está fuera, no es el lugar. Amén. Entonces hoy tenemos dentro de las congregaciones gente que entra en una congregación y quiere servir, pero con otra mentalidad. No quieren romper los argumentos, no quieren romper la fortaleza. Tienen sus pensamientos, sus ideas de Dios, sus ideas del Padre, y no quieren romper estructura y dejarse formar. Entonces tenemos una iglesia, y lo doy un ejemplo así, donde de repente tienen cada una de las personas una diferente camiseta. Entonces yo creo que no, si usted, es lo mismo que cuando se compra, a ver, Argentina o cualquier club compra un futbolista, cuando el futbolista hace la transferencia y va a tal equipo, deja de ser de River, deja de ser de Boca y se pone la remera del equipo al cual fue transferido. ¿Es así o no es así? Creo que no estoy loco, creo que es así, ¿no es cierto? Pero sin embargo vemos en las iglesias que no es así. Vemos gente que quiere entrar en una congregación, quiere implantar su chip, su idea, quiere exponer sus pensamientos, lo que su antiguo pastor le enseñó, lo que su abuelo le enseñó hace 20 años, y entramos en una división, porque hay muchas visiones. Entonces, ¿cómo se rompe esto? Eso se rompe cuando usted verdaderamente tiene un espíritu enseñable. Cuando usted verdaderamente reconoce que hay un mentor, reconoce que hay una visión en la casa y que en esa visión usted tiene que desarrollar su potencial, que en esa visión usted tiene que moverse para que el propósito y el plan de Dios se cumpla sobre su vida y sobre su casa. Amén. Entonces, si lo voy a leer ahí, en Juan, usted lo conoce, seguramente que lo conoce de memoria, pero Juan 15, yo solo leo para que usted entienda lo que le quiero enseñar en esta noche. Diga conmigo, líderes productivos, líderes productivos, líderes productivos. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Primera dice, yo soy la vid verdadera. Él está hablando, yo soy la vid, yo soy la fuente. Yo soy la fuente. Él está diciendo, yo soy la fuente. Yo soy la fuente. Si usted se conecta a mí, va a dar frutos. Él está hablando de algo muy, muy necesario. Para que la gente pueda crecer, se tiene que conectar con la visión de su mentor. Se tiene que conectar con la visión de la casa. Tiene que ponerse la misma camiseta. Tiene que transpirar. Tiene que cumplir. Amén. Un director técnico le dice a los jugadores cómo tienen que mover la pelota, dónde se para el defensor, quién va a ser volante. Entonces, ¿qué le da? Le da ¿qué? Una estrategia. ¿Para qué? Para ganar. Entonces, cuando hablamos de un equipo, cuando hablamos de líderes productivos, estamos hablando de gente que se deja direccionar
para que el plan y el propósito de Dios en una congregación se lleve adelante, se establezca como el Padre quiere. Amén. Líderes productivos, líderes que puedan desarrollarse, amén, en otros. También una de las cualidades que tenemos que entender, que un líder tiene que tener lealtad, fidelidad, obediencia, amén, obediencia. Lucas nos habla de la fe del centurión, amén. La fe del centurión dice que él dijo: solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este: ven, y viene, haz, y hace. Entonces vemos aquí la fe del centurión diciendo: yo sé lo que es estar bajo autoridad, porque tengo gente sujeta a mi autoridad. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. O sea, él está entendiendo que Jesús era una persona con autoridad, que ni siquiera era necesario que él vaya a la casa, simplemente suelta la palabra y sé que mi criado será sano. Entonces ahí entendemos lo que es estar bajo autoridad, lo que es caminar bajo autoridad. Escúchame, hay gente hoy que no sabe lo que es disciplina. Hay gente hoy que como hoy lo repito, que lamentablemente van de iglesia en iglesia, no encajan en ninguna iglesia y en ninguna congregación, o si encajan en una congregación, son esas congregaciones donde te dejan vivir desordenadamente, donde ni siquiera te preguntan si estás casado o no casado, donde no indagan si verdaderamente esa persona camina en el orden divino. Entonces, el caos que hoy estamos viviendo de gente que está siendo engañada por falsos pastores, falsos profetas, es por consecuencia de nosotros, por consecuencia de no enseñar, por consecuencia de no mostrarle el camino a las personas, de decirle: tené cuidado, que hay falsos pastores, hay falsos profetas. Claro que sí. La Biblia dice que hay lobos vestidos de ovejas. ¿Y quiénes son los lobos vestidos de ovejas? Son esos que viven una vida desordenada. Hermano, hay gente que le cree natural, gente que vive en adulterio, tienen 2 mujeres o tienen más mujeres. Se casan hoy, se separan, luego se casan y se separan, se casan y se separan. Personas que no tienen absolutamente lealtad. ¿Sabe qué importante es conocer a una persona? Mire, para conocer a una persona y saber si esa persona es leal, pregúntale en cuántas congregaciones estuvo. Cuando una persona estuvo más en una, 2, podemos llegar a entender que Dios hizo transicionar a esa persona. Pero si hay una persona que tiene 1, 2, ha pasado por más de 7, 8 iglesias, el problema no está en las congregaciones, el problema está en la persona. Porque si usted no puede echar raíces, yo puedo entender que usted pudo haber caído en una mala congregación una vez. Pero si usted de repente vive yendo de una congregación a otra y una congregación a otra, hay algo que en usted no está bien. Entonces, ¿qué habla de una persona que solamente ha tenido 2 congregaciones? Lealtad. ¿Qué habla? Fidelidad. Porque ha sido fiel a la visión. Porque en esos 10 años, 5 años o los años que ha estado en esa congregación, esa persona habrá pasado momentos difíciles, habrá pasado circunstancias complicadas, pero siempre estuvieron apoyando y caminando la visión. Eso, amén, habla de una buena persona, de una buena intención. Laura, te bendigo, amada. No se olviden de compartir el video. Diga conmigo: líderes productivos, amén. Un líder productivo tiene que hablar un mismo idioma. Vuelvo a repetirlo. Tenemos que hablar un mismo idioma. Usted es un líder, usted es pastor de una casa. Usted tiene que enseñarle a los que vienen que hablen el mismo idioma del apóstol que lidera la casa. ¿Para qué? Para que todos fluyamos en una misma visión. Para que todos la misma genética que Dios le dio a esa casa. Amén. Entonces tenemos que entender que cuando estamos en una congregación tenemos que abrazar esa visión, tenemos que hablar ese mismo idioma. Cuando haya alguien que quiere ir en contra de lo que se enseña, hay que confrontarlo y decirle: aquí es un ministerio profético, aquí es un ministerio de guerra, aquí nos manejamos de esta forma.
rompemos el chip viejo de lo que se nos enseñó y entramos bajo una nueva revelación para poder crecer, para poder seguir estableciendo lo que Hashem, el Padre, tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, necesitamos entender líderes productivos que hablan un mismo idioma. Amén. Un mismo idioma. Que abrazan la visión, que son fieles, que son leales, que conocen lo que es la disciplina, que se sujetan a obediencia. Entonces el centurión dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé que si usted dice la palabra, esa palabra se va a cumplir. Porque yo tengo gente bajo autoridad. Entienda que la autoridad es delegada. Toda autoridad se delega. Si tú quieres ser un líder productivo, primeramente, tienes que reflejar el carácter del Padre. Amén. Porque a veces vemos gente que se pregunta por qué la gente no lo sigue. Es que nadie te va a seguir si no manifiestas al Padre. Nadie te va a seguir si no manifiestas el carácter del Padre. Tienes que reflejar. Un líder es alguien que es digno de imitar. Alguien que es digno de seguir. Vuelvo a repetir. Un líder es alguien que es digno de imitar. Que cuando usted ve a ese hombre, dice, wow, qué fortaleza, qué pasión, qué amor, qué dedicación. Entonces usted dice, yo lo voy a seguir. El líder no dice, sígueme, sino que usted dice, yo quiero seguir a ese hombre o a esa mujer porque veo su pasión, veo su dedicación, veo su disciplina, veo su trabajo. Entonces yo quiero manifestar ese mismo carácter. Amén. El apóstol dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea que el apóstol estaba diciendo, un verdadero apóstol es uno que entiende que tiene que reflejar al Padre, que la visión y todo lo que es, tiene que ser la misma genética que su Padre. Amén. Entonces, bendecimos, Sandra, te bendecimos, hija, bendecimos su vida. Amén. En esta noche, Nahuel, bendigo tu vida. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que ser líderes productivos. Amén. Usted se va a encontrar con gente que no quiere caminar en el orden, que no quiere ordenarse. Tenemos que tener mucho cuidado porque estas personas son las que hacen desastres, luego van a las congregaciones. Profetas que no se sujetan a nadie. Otro de los problemas más grandes. Hay gente que dice, yo soy profeta, y porque soy profeta creen que no tienen que sujetarse a nadie. No tienen un mentor, no tienen un pastor, no le rinden cuenta a nadie. Yo no lo entiendo, hermano. No lo entiendo porque cuando yo, sigo ejerciendo lo profético, pero cuando estuve en lo profético, tuve mi apóstol y tenía que rendirle cuenta de todo. Rendirle cuenta de dónde estaba, o si iba a predicar a un lado, le decía, bueno, apóstol, tengo que ir a tal lugar, me permite ir a tal lugar. Si él me decía, no, te necesito en la casa, ahí estaba. Hay gente que no, hermano. Hay gente que dice que son profetas y son como el tamo. No sé si usted conoce el tamo, pero es una pelota que camina en el desierto, es como una hoja, como una enramada que va de aquí para allá. Gente que dice ser profeta, pero no le rinden cuenta absolutamente a nadie. No le rinden cuenta a nadie, hermano. No saben lo que está sujeta a autoridad. Y cuando se quieren sujetar a una autoridad, si esa autoridad le dice algo y no encuadran en lo que ellos creen, se ofenden. Amén. Entonces yo no entiendo quién les enseñó. ¿Quién les enseñó? Porque mi padre es un padre de orden. Yo siempre digo lo mismo. Yo me sujeto a lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice es lo que yo digo. Porque creo que lo único que puede ser puro es lo que está en su bendita palabra. Amén. Entonces, tenemos que entender que el salmista dijo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Tenemos que entender que la palabra es la que te va a enseñar el camino. Ordenemos nuestras vidas de una vez por todas. Hermanos, tengamos cuidado. No dejemos a cualquier persona administrar los altares. No dejemos a personas desordenadas, fornicarios, adúlteros, mentirosos, engañadores, que estén sirviendo. Tenemos que traer el orden nuevamente a la casa del Padre. Tenemos que enseñarles el orden. Alguien que está en fornicación, deja la fornicación, reconcíliate con el Padre y Dios te va a usar. Vemos mucha gente con potencial hoy en día, músicos, cantantes, bateristas, tecladistas,
profetas y gente que tiene un potencial tremendo y usted dice, wow, qué tremendo potencial. Y lo malo que hacemos nosotros es que no dejamos que el Padre trabaje en ellos. Y luego fácilmente esas personas vuelven a caer en los mismos pecados y en los mismos vicios. Por eso tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarle a las personas. Tenemos que hablar del orden. Tenemos que hablar de la sujeción. Tenemos que hablar de los principios que la palabra nos manda para marcar una diferencia una vez por todas. Para poder ser parte. Jan, te bendigo, amada. Bendigo tu vida. Marcela Inés Leizamón, amén, te bendecimos. Cintia Silva, bendiciones, hijos. Bendigo a todos los que se están conectando en esta noche, amén. Bendigo sus vidas, líderes productivos, líderes que hablan un mismo idioma, líderes que entienden que son parte de una casa genética, de una casa y bajo una misma genética, amén. Entonces, esto es lo mismo que es como un padre de familia. Yo creo que en un verdadero altar familiar hay un solo padre y una sola madre. No pueden haber dos padres, tres padres. Pero lo triste es de que hay gente que entra en una congregación, pero todavía no rompió las estructuras mentales y vive comparando al mentor o al padre de la casa con aquel que alguna vez fue su mentor. Y lamentablemente esa persona todavía está ligada a su pasado. Entonces esas personas son las que crean división. Soledad Costilla, bendiciones, amada, te bendigo. Soledad, ella es de Varadero, bendigo tu vida. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda? Amén. Tenemos que traer el orden de una vez por todas. La gente está herida, lastimada. Tengo gente que me ha comentado, pastores, hoy yo hablaba de esto, de que profetas han ido a una congregación y se han llevado dos familias, de apóstoles entre comillas que se han llevado familias. ¿Y eso quién nos enseña? ¿Quién enseña eso? Qué fácil es pescar en una pecera. Qué fácil es meterse en una congregación, envolver a las personas y llevárselos a otra congregación. ¿Quién nos enseñó eso? Ser traicionero, ser mentiroso, ser desleales. ¿Acaso el Padre nos enseña a caminar de esa forma? ¿Acaso el Dios al que vos servís te enseña a ser un mentiroso, a ser un ladrón, a ser un hipócrita? Si el Padre que tú sirves te enseña todo eso, tu Padre es el Satanás, el diablo. Me enseña el orden, caminar en la verdad, caminar en el juicio, ser leal, ser fiel, ser responsable, tener compromiso. Amén. Silvia Rivero, gloria a Dios. Lluvia de bendiciones, gran varón de Dios. Te bendigo, Silvia. Las más ricas bendiciones para tu vida. Amén. Hay mucha gente que están sufriendo. Hay pastores que están sufriendo porque gente mala se ha metido en su congregación y le ha dividido la iglesia. Profetas, gente que han ido, que le han abierto la puerta de su congregación y han terminado destruyendo sus congregaciones. Qué triste es eso. Qué triste es saber que antes de edificar estamos destruyendo. Vamos, es la realidad de lo que hoy vivimos. Hace un año que estamos nosotros, se nos abrieron las puertas en Zárate y trabajamos con gente de Zárate, muchos pastores. Pero ¿sabe lo que le costó a esos pastores abrirse? Porque hubo tantos sinvergüenzas que hicieron tan mal las cosas, que hirieron, lastimaron las ovejas, que se llevaron personas y que luego quedan en la nada porque no pueden llevar, hermano, nada que empiece en división va a tener un buen final. Todo lo que viene en división, en traición, si tu fundamento, si todo lo que pensaste, lo empezaste en traición, en división, siempre, nunca vas a poder edificar nada. Todo lo que edifiques se va a desboronar. Esas personas juntan a las almas y creen que van a tener resultados, pero después viene el proceso y desaparecen de un día para otro, porque lo único que hacen, hermano, es socavar. Donde usted le brinda un espacio, vienen, roban, engañan. Tenga cuidado de esos profetas. Amén. Hay gente que ha sido lastimada porque han sembrado. Mira, una cosa es que usted siembre de corazón sin que nadie le diga, sin movimientos emocionales, sin que nadie lo ate a una palabra emocional, que usted siembre un auto, que usted siembre su casa, bendito sea el Señor y que el Padre bendiga su siembra.
que usted quiera sembrar un dinero, que Dios bendiga su casa, bendiga sus manos. Pero hay gente manipuladora que manipula a la gente para sacarle la casa, que manipula a la gente para sacarle dinero, que manipula a la gente para quitarle lo único que tiene. Sinvergüenzas que lo único que hacen es utilizar la palabra como un comercio. Y se tiene que hablar, hermano. Se tienen que decir las cosas. Son sinvergüenzas que utilizan la palabra como comercio. Y lamentablemente esas personas luego no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de la palabra porque dicen, no, a mí me usaron, se quedaron con mis cosas. Y a veces esas personas son las que a veces tenemos que ministrar nosotros. Y tenemos que volver a recuperar la reputación de la palabra de Dios, porque ya no quieren creer en nada, porque han tenido pésimos testimonios de los cristianos. Amén. Entonces usted va a encontrar mucha gente que quiere ser usada por Dios, pero no quiere el orden. No quiere el orden. Tenemos que reflejar el carácter de Yeshua o de Jesús. Tenemos que reflejarlo, tenemos que ser como Él. Tenemos que vivir como Él, tener su fe, tener su convicción, su carácter, su pasión, su dedicación. Reflejemos al Padre, reflejemos al Rey de Reyes. A Él tenemos que reflejar. Por eso en esta noche yo te pregunto, ¿todos queremos ser líderes? O sí o no. Pero si eres líder, tienes que luchar por decir, yo soy líder. Hay un peso sobre mí. Tengo que tener fruto. Tengo que tener un equipo que trabaje conmigo. Y que abrace la visión de la casa. Amén. El problema de otras cosas que también se viven es que usted le da liderazgo a alguien. Y antes de impartir lo que se le imparte en la casa, le imparten su propia visión. Y es por eso que hay mucha división dentro de las congregaciones. Porque los líderes de jóvenes no imparten lo que el padre de la casa dice. Los pastores de la iglesia no imparten lo que el padre dice en la casa. Entonces se crea una división. Porque le dan un conocimiento a la gente nueva que no es el conocimiento de la casa. Y eso es deslealtad y deshonra, hermano. Es como decir que yo soy, se lo aclaro para que usted pueda entenderlo. Es como decir que somos todos de Racing Club y yo soy el director y estoy enseñándole a todos a caminar bajo la dirección o la estructura del juego. Va a ser así y usted es uno de San Lorenzo con una remera de Racing. Y le diga a los demás, no, porque San Lorenzo es mejor que esto y con otro. Y así crean divisiones. Dividen las congregaciones, dividen el liderazgo, gente desleal, traicioneros. Amén. Estas personas no se sujetan a la autoridad. Cada vez que los corrigen se ofenden. Muchos de ellos van de iglesia en iglesia porque no soportan el peso, no soportan la corrección, no soportan la disciplina. No quieren el orden, quieren vivir como ellos siguen viviendo. Quieren vivir en el chisme, quieren vivir en la fluctuancia, quieren vivir en esa vida. Están conformes con esa vida. Están conformes. No quieren el orden. Y es triste. Son gente que usted inclusive puede amar. Gente que usted puede ser aún su propia familia. Pero usted no se puede ligar a esas personas. Usted tiene que implementar el orden de la palabra. Caminar en los diseños de la palabra. Como la palabra nos manda. Como la palabra nos manda. Entonces líderes productivos que caminan bajo la misma visión, que caminan bajo el mismo orden. Amén. Tenemos que ser personas que reflejemos al Padre. Hay mucha gente que está herida ahí afuera. Hay mucha gente y ha sido herida por malos líderes. Por malos líderes. ¿Por qué? Por malos líderes que no caminan en el orden bíblico. Amén. Que no caminan en el orden bíblico de la palabra. Amén. Usted tiene que caminar, lea la Biblia. La Biblia te va a enseñar cómo tiene que ser un líder. Cómo tiene que ser un líder. Tiene que ser leal. Tiene que caminar bajo la autoridad, con la autoridad. Tiene que hablar el mismo idioma que su padre. Tiene que tener la misma genética de la casa. O sea que si todos somos profetas no puede salir, no sé, evangelista. Puede pasar. Estoy hablando de la multigracia de Dios, ¿no? Pero tiene que haber la misma genética, tiene que estar el mismo idioma, amado. Podamos reflejar lo que el Padre quiere en este tiempo en las congregaciones. Y podamos llevar
la imagen del Padre sobre este terreno. Mire, vamos a Gálatas. Gálatas 5. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Nos está hablando claramente de que una persona que camina en la luz no puede practicar estas cosas. No puede estar bajo adulterio, ni fornicación, ni idolatría, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, homicidios, borracheras. Amén. Tenemos que buscar el orden. Hermano, cuando usted ve a un líder, fíjense si encuadra a los principios de la palabra. Si la verdad, si es una persona iracunda, una persona que se enoja fácilmente. El problema de los líderes hoy, esos líderes que entre comillas tienen potencial, tú los corriges de un momento, se enojan, se ofenden y se van de la congregación. Gente que son llenos de ira, hijos de ira, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, viven en contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgías. La Biblia habla de los frutos de la carne. Bendiciones, Pastora Elena, bendigo su vida. Tremenda palabra, debemos estar atentos. Amén. Tenemos que estar atentos. Porque si no estamos atentos, lo que nosotros edificamos, viene otro y lo destruye. Si no estamos atentos, lo que nosotros estamos levantando, viene otro y lo contamina. Por eso tenemos que enseñarles a las personas y decir, tened cuidado, no escuches consejos de cualquiera. Cuando alguien te quiera dar un consejo, mira los frutos, fíjate si está casado, si tiene una autoridad, si se sujeta al orden divino. Fíjate, mirá bien, no escuchemos palabras de cualquier persona, no recibamos a cualquiera en nuestras casas. Hoy están esos que van de casa en casa, tenga cuidado de esas personas que se aparecen en su casa. Fíjese bien, hermano, no permita entrar a cualquier persona a su casa. Yo siempre digo que si usted quiere recibir a alguien en su casa, háblele a su apóstol o a su pastor y dígale, mire, tal fulano de tal está en mi casa, yo no sé qué hacer. No permita que cualquier persona vaya a su casa. No permita, ¿sabe por qué? Porque si usted permite que cualquier persona entre en su casa, lo que esa persona aporta lo va a transferir. Y si esa persona está en desobediencia, si esa persona está en pecado, si esa persona camina fuera de los principios de Dios, va a contaminar tu casa, va a contaminar la atmósfera. Tal vez tú eres una persona que de repente oras, lees la palabra, tienes adoración en la casa, pero de repente esta persona no camina en el orden divino, no quiere caminar en el orden y entra en tu casa y la contamina, la atmósfera cambia. Y se levanta un nerviosismo, se levanta el conflicto y la guerra. Y usted dice, ¿qué pasó? Si hace 20 minutos atrás estaba hablando de Dios, si hace 20 minutos atrás estaba adorando a Cristo, si hace 20 minutos estaba hablando en lengua, ¿y ahora qué pasó? Lo que pasó es que entró una persona con un espíritu contrario, con una atmósfera fuera de lo que tú estás moviendo. Por eso no hay que recibir a cualquiera en nuestras casas, hermano. No hay que permitir que cualquier persona venga, entre en tu casa. Por ahí viene un murmurador, te pone un pensamiento contrario en contra de tu pastor, en contra de tu apóstol. Y lo único que hace es socavar el trabajo que vos estás haciendo. ¿Sabe cuántas personas se han dejado de congregar por una palabra? Porque de repente permitieron entrar a una persona y esa persona tenía una carita de piedad, tenían carita de apariencia, pero empezaron a hablar del liderazgo, a hablar del pastor, a hablar de la esposa, y de repente esa persona se fue contaminada, fue mordida por la serpiente, y esa persona se queda en su casa, ya no se quiere congregar porque los pensamientos que esa persona, esa semilla que le impartió, los ató.
ser sabios. Amén. Entonces no es que uno tenga miedo, dicen miedo. No tenemos miedo. Pero sí tenemos que cuidar, tenemos que proteger la viña. Tenemos que luchar por cada alma que el Padre nos da. Un verdadero padre pelea por sus hijos. Por eso yo no me considero como hablando del pastor, porque el pastor pastorea ovejas. Pero un padre crea hijos y un padre da la vida por un hijo y no lo va a dejar que se arruine la vida. No va a dejar que se golpee. Si es necesario, lo va a traer de los pelos, pero le va a enseñar el camino. Tenemos que ser obedientes. Amén. Dios nos ama. Por eso que Él nos llama como hijos. Y si nosotros somos hijos, Él es nuestro Padre. Y si Él es Padre, nos va a corregir. Y nos va a enseñar el camino que debemos de andar. Lucía, te bendecimos. Flores, Roxana, bendigo tu vida en esta noche. Amén. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de la carne. Una persona que camina en la carne. Una persona que no en los principios del espíritu es fácil. La carne que son adulterio, fornicación. Mire, cualquier persona te puede decir, no, es que mi esposa no me daba amor y por eso yo la dejé y me junté con que este sí me ama. O ese joven que dice, yo estoy sirviendo en la alabanza, pero yo sé que estoy en fornicación, pero Dios así me escogió. Hermano, la palabra es clara. Él es orden. Tenemos que ordenar nuestros altares, ordenar nuestra casa, ordenar nuestras vidas. No podemos vivir así. Dios nos enseña en su palabra, Yahweh nos enseña lo que dice su palabra y la tenemos que cumplir, la tenemos que guardar. Manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Dice manifiestas, o sea que son evidentes. Manifiestas habla de que son evidentes, que las podemos ver, que se pueden ver. Amén. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto que lo que he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escucha, vamos a Timoteo. A mí me gusta leer la palabra. Lea conmigo la Biblia, para que entienda que usted tiene que reconocer el carácter. Mire, 2 Timoteo 3, el carácter de los hombres de los postreros días. Tenga cuidado, no se deja engañar con esas personas que andan desordenadamente. ¿Sabe lo que hoy está pasando también? Hay gente que dice que son profetas. Y dicen que son profetas, pero lo único que hacen es tirar palabra inflada. Un verdadero profeta siempre busca que el pueblo vuelva al arrepentimiento. Dígame, ¿dónde hay un profeta que le fue a tirar flores al pueblo? Cada vez que Dios levantó un profeta es para traer orden sobre la nación. Cada vez que el pueblo se desviaba, cada vez que el pueblo desobedecía, cada vez que el pueblo no cumplía con los principios de la palabra, Dios activaba la boca del profeta y confrontaba al rey y confrontaba a la nación. Entonces yo te quiero decir algo. Los profetas genuinos vienen a confrontar lo que está podrido. Los profetas genuinos vienen a confrontarte con tu realidad para que dejes de pecar de una vez por todas. Para que entres en el orden como la palabra nos manda. Amén. También debes saber esto, dice 2 Timoteo 3, usted lo puede leer ahí en su Biblia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos peligrosos? Yo creo que hoy, más que nada, tenemos que estar más alerta para no dejar que estos lobos rapaces vengan a contaminar congregaciones. Cuida a sus hijos espirituales, no permita que cualquier persona les imparta. Enséñeles a que no se dejen impartir imposición de manos por cualquier persona. Si usted va a invitar a alguien a su congregación, trate de estudiar a la persona que le va a llevar, que va a permitir entrarle a su congregación. No deje que cualquier persona ministre en el altar. Otra de las cosas que los pastores hacen lamentablemente es que
no indagan en la persona que va a venir a ministrar. Y a veces usted está recibiendo a un fornicario que cuando está ministrando está contaminando a todas las personas con un espíritu de fornicación. O está recibiendo en su congregación un adúltero que se separó de su mujer y se fue con la secretaria y hoy está ministrando en tu congregación y está impartiendo un espíritu de adulterio a todos los que están en tu congregación. O personas que son sinvergüenzas en lo económico, que lo único que traen en tu congregación va a ser ruina. Entonces usted tiene que reconocer y saber quién es el que le está impartiendo. ¿Y cómo se va a ver eso? Es muy sencillo, hermano. Viendo su vida. Amén. Hoy tenemos el Facebook. Mire, yo a veces cuando no tengo tiempo para preguntar de la persona, me meto en el Facebook, me meto a ver lo que publica, me meto en su historia para ver qué es lo que hace esa persona verdaderamente, a ver si habla del Padre o simplemente es una pantalla. Pregunto a hombres de Dios que si lo conocen de la zona, para poder estar seguro de que la persona que va a venir a ministrar no es un sinvergüenza, sino que es un hijo de luz. Amén. Tenga cuidado. Yo quiero darle estos consejos para que usted no vuelva a quemarse, hermano, a poner las manos en el fuego y quemarse. Yo quiero tomarme estos minutos para que si usted es líder y de repente está pastoreando una congregación, usted pueda tener estas alertas para que ya el diablo no tenga más arte ni parte en su congregación y en la red Grey que usted está pastoreando. ¿Amén? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Fíjese que dice desobediente a los padres. ¿Por qué? Porque no tienen mentores, porque no se sujetan a las coberturas, porque hablan lo que ellos quieren, viven como ellos quieren, se manejan como ellos quieren. Dice ingratos, personas que son ingratas porque usted le va a dar lugar, usted los va a vestir, usted le va a dar de comer y le van a morder la mano. Es triste la realidad, pero hay gente así. Hay gente que usted lo va a sacar del lodo, hay gente que usted lo va a vestir, le va a dar de comer y van a ser ingratos. Pero esa es la característica de la gente mala, de la gente que no quiere el orden. Amén. Dice la palabra, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, que viven hablando mal de todo el mundo. ¿No conocerá gente así usted? Y no solamente hablo de cuerpo, hablo de líderes. Estoy hablando hoy de gente que se sienta a la mesa y le saca, en palabras sencillas, los trapitos o el cuero a tal profeta, a tal apóstol, a tal evangelista. Usted va a encontrar gente que se cree más espiritual, se creen más santos, y lo único que hacen es hablar mal de todos los otros pastores. Traidores, impetuosos, infactos, traidores. Fíjese que una cualidad del carácter de estas personas es que son traidores, no conocen la lealtad, no saben lo que es ser leal, no saben lo que es ser fiel, ni ser leal, no saben lo que es caminar con la autoridad. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Estos son los que van a las casas, claro, estos son los que quieren endulzarte, o esos son esos que van a tu casa y dicen, tengo una palabra profética, pero el único propósito de estas personas es envolverte para que te vayas a sus congregaciones, envolverte o sacarte algo y luego tirarte, porque son personas que lo único que buscan es su propio beneficio, su propio bienestar. Ten cuidado de estas personas. Lee la Biblia y fíjate si ese líder no encuadra a los principios de la palabra. Tenga cuidado de esas personas. No permita que le imponga mano a una persona que está desordenada, una persona que no está en orden. Amén. Dios, el Padre, nos enseña a caminar en el orden. Amén. Yo creo que esto es sencillo. Si nosotros leemos la palabra, ella nos enseña a ir a toda verdad. Creo que la palabra es la que nos lleva a toda verdad. En esta noche tenemos que aprender a que si queremos crear un liderazgo productivo en nuestras congregaciones, tenemos que ordenar y enseñarles el orden bíblico de todas las cosas. Amén. Vamos a tratar un temita también que seguramente a los líderes siempre ha pasado, y es que lamentablemente cuando usted pastorea va a encontrar que muchos líderes
no están en orden en lo económico. La mayoría de los líderes que usted conoce, o si usted es pastor, va a entender que un 10% de la congregación diezma y el otro 90% no lo hace. Pero usted sabe que esas personas conocen la palabra, sabe que esas personas leen la Biblia, sabe que esas personas adoran, glorifican a Dios, ayunan, hablan en lengua. Y usted dice, pero si leen la Biblia, ¿no entienden que al Padre hay que honrarlo? ¿Que hay que darle el 10% de todo lo que pasa por nuestras manos? ¿Que hay que apartar nuestra primicia? Yo creo que el problema más grande que tenemos hoy es que la gente no quiere guardar la palabra, que no quiere cumplir lo que está escrito en la palabra. Y es triste decir que conocemos a un Padre y no nos ordenamos a los principios bíblicos que la palabra nos dice. Es triste ver líderes que quieren liderar a otros, pero no se dejan ordenar en muchas áreas. Líderes que quieren ser líderes de alabanza, líderes de danza, líderes quieren ser pastores, quieren tener gente a cargo en su trabajo o en el departamento que tienen, pero cuando usted los ve, están en desorden. No ordenaron su casa, no ordenaron su altar ni en su matrimonio, ni en su familia, ni con sus hijos. No están ordenados en lo económico porque no rinden cuentas a través de sus ofrendas, sus diezmos. Y bueno, estas cosas son las que destruyen. Tenemos que en este tiempo enseñar. Yo creo que lo que necesita la iglesia hoy más que nunca es enseñanza. Enseñar, para que volvamos a ser una iglesia que tiene fundamento bíblico. Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Quiere decir que hoy estamos viviendo un tiempo donde la gente ya no lee la Biblia. No, ya no la leen. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil conectarse a YouTube y escuchar a alguien que diga algo de la Biblia, pero no abrirla y decirle, Espíritu Santo, enséñame o muéstrame lo que tú quieres hablar a mi casa hoy. Hoy estamos viviendo una realidad donde la gente se alimenta más de las redes sociales que de una congregación. Entonces hoy surge este problema. Usted va a encontrarse con gente que dice, yo no necesito congregarme porque yo me congrego mediante webcam, yo me congrego en YouTube, yo me conecto en YouTube y estoy conectado ahí y no necesito congregarme. Y eso es una mentira porque Juan 15 nos habla de que tenemos que estar conectados a la vid, o sea, que Dios te pone en una casa paternal y tienes que conectarte a esa casa. Y nunca dará fruto. Y esas personas no dan fruto, hermano. No lo digo yo. Mírelo usted. Esas personas jamás darán fruto. Porque por más que quieren conectarse, están desconectados. Porque es un principio que el Padre dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si ustedes están conmigo, van a dar fruto. Pero separado de mí, nada podemos hacer. Amén. Entonces, aquellas personas que, sin hablar de lo que dice Hebreos, ¿no? De no dejémonos de congregar como algunos tienen de costumbre. La Biblia nos enseña muy bien de que el Padre, cuando estableció una nación, luego le dio un diseño. Y el diseño fue sobre David para construirle un templo, un lugar donde él iba a estar las 24 horas, sus oídos abiertos a la oración de su pueblo, donde se iba a levantar una casa de oración. David no la pudo llevar adelante, pero Salomón la edificó. Y una vez de haberla edificado, la nube de gloria descendió sobre esa casa, en la cual nos hizo entender de que el Padre estaba sobre esa casa. O sea, nosotros tenemos que congregarnos. Es un principio fundamental. No viva solamente del YouTube, del Facebook o de las redes sociales. Usted tiene que entender que solamente un padre sabe qué alimento le hace falta a tu cuerpo. Solamente un padre sabe lo que necesitas comer. Amén. Si usted no tiene un padre, usted va a vivir comiendo porquería. Puede vivir comiendo hamburguesas toda su vida, hasta que de repente su corazón se llene de grasa y le agarra un paro cardíaco.
Usted puede comer toda su vida pizza o puede comer toda su vida caramelos hasta que sus dientes se les pudran, porque no hubo un verdadero padre que le enseñe el camino que le debe andar. Pero un verdadero padre que tiene hijos a su cargo va a crear el alimento necesario para darle comida para que maduren y crezcan, y va a buscar de que tengan las vitaminas correctas para que todo su organismo pueda crecer. Lo mismo pasa con lo que es la congregación. Usted puede decir, yo me congrego por YouTube, yo me congrego por Facebook, pero ¿sabe qué? Usted está comiendo lo que le conviene o lo que cree. Si usted de repente, dígame si no es así, de repente no le está gustando la palabra que tal pastor o tal profeta está dando, cambia y busca otra palabra de acuerdo a lo que usted cree. Entonces se alimenta de acuerdo a lo que usted piensa, se alimenta de acuerdo a lo que usted necesita o necesita su ego. Pero un verdadero padre da el alimento necesario, aunque no te gusta, aunque te duela, te va a dar el alimento para que puedas madurar y puedas crecer, para que tengas las proteínas correctas, para que tengas calcio, para que tengas todos los elementos esenciales para que tu cuerpo se pueda desarrollar. Lo mismo pasa en lo espiritual. Amén. Que Dios quiere que la iglesia pueda crecer. Mira, voy a despedirme con esta palabra en Gálatas. Gálatas 4 dice así. Ay, 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, el nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué dice la palabra acá? En cuanto el heredero es niño, no difiere de quién, del esclavo. Porque la Biblia dice, todos tenemos una herencia, todos somos hijos creados para gobernar en esta tierra. Tenemos una herencia que nuestro Padre nos entregó para establecer un gobierno sobre Argentina, sobre todo territorio. Pero para que esa herencia se active en nosotros, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Entonces, lo que no ha permitido que la iglesia tome un gobierno global es la falta de madurez, es lo que no permite que Dios nos pueda entregar su herencia. Tenemos que entender que la palabra dice que mientras el heredero es niño, no difiere del esclavo. Quiere decir, él no puede darte la herencia si eres un niño. Él no puede darte las llaves que abren los cielos si eres niño. Los cielos se van a abrir cuando madures, cuando dejes de caminar en tus pensamientos, cuando camines en el orden divino, cuando dejes de justificar tus errores y aprendas la disciplina, el orden, como la palabra lo manda. Es lo que el Padre quiere en este tiempo, una iglesia que se ordene. Rita Ana Becerra dice, bendiciones, pastor, saludos. Bendigo tu vida, Rita, bendiciones. Pastores, amén, apóstol, qué importante la enseñanza, así es. Debemos agradecer el ser enseñados, instruidos con la palabra y con la verdad. Amén, pastores, bendigo su vida. Entonces tenemos que madurar. Tenemos una iglesia envidiosa, una iglesia de competencia, que viven compitiendo los líderes, que compiten entre ellos, que quién es el mayor, quién es el menor. Una iglesia que no perdona, una iglesia que es bipolar, una iglesia que vive en dos pensamientos, una iglesia que no tiene identidad. Entonces, ¿por qué pasa todo eso? Es muy sencillo, no están maduros. Entonces, ¿qué le pasa a un niño? Y me retiro con esto, porque si no... ¿qué pasa con un niño? Un niño hoy quiere ser bombero.
mañana quiere ser abogado, mañana quiere ser presidente, mañana quiere ser astronauta, mañana quiere ser doctor. No sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque no tiene una identidad clara. Cuando un hombre y una mujer madura, lo primero que entiende es que tiene responsabilidades, que tiene compromisos que llevar adelante, y luego también entiende de que va a tener una visión. Amén. Entonces, la iglesia tiene que madurar. Tenemos que madurar de una vez por todas. Tenemos que dejar de vivir como chiquilines, como niños. No podemos pretender que el Padre toda la vida nos dé leche. Es tiempo de comer alimento sólido. Van a haber palabras que no te van a gustar, pero la palabra es medicina. Tú tienes que comer alimento sólido. La palabra te va a sanar, va a limpiar tu organismo. Amén. Es como cuando usted come ajo o cuando usted come cebolla. Si usted come ajo o cebolla, el ajo es excelente para depurar tu sangre y para matar parásitos. Cuando usted come ajo, el ajo es muy bueno para el cuerpo, para el sistema inmunológico del cuerpo. Amén. Entonces tenemos que madurar de una vez por todas. Tenemos que tener cuidado. No dejemos que cualquier persona nos ministre. No dejemos que cualquier persona nos imponga mano. No permita que cualquier persona vaya a su casa. Recuerde, madure de una vez por todas. No puede estar en celos, en envidia. No podemos ser líderes con envidias, con competencia. Ay, usted hoy ve. A veces yo me meto en las redes sociales y un pastor pone una imagen y abajo están los que tendrán que decir gloria a Dios. Son los que te señalan, los que le critican, hablan mal de ti. Y es triste que nosotros seamos así, cuando en realidad no tendríamos que caminar de esa forma. Pero bueno, necesitamos enseñanza, necesitamos hoy enseñar y que nuestras generaciones, las generaciones que vienen, sean diferentes, que tengamos personas bajo el orden divino, amén, bajo el orden de la palabra, que podamos ordenar nuestro altar, ordenar nuestra casa, ordenar nuestro matrimonio, ordenarnos, que podamos reflejar la luz, que podamos ser canal de luz, pero que la luz que nosotros irradiemos no esté contaminada, sino que sea pura, como la es del Padre, que podamos manifestar esa luz a este mundo lleno de tinieblas, a través del orden, a través de la santidad. Aprenda a guardar lo que está escrito, en ella está la vida, la palabra, en ella está la vida. Enséñale a los líderes. Y si hay líderes que no se quieren sujetar a la visión, bueno, esos verdaderamente no quieren caminar en el orden divino, no quieren sujetarse. Amén. Tenemos que entender que hay gente que nunca va a querer caminar en el orden del cielo. Va a haber gente que no va a querer que se los direccione, que se los guíe. Yo tengo un espíritu enseñable. Y desde que conozco al Padre he tratado de crecer y sigo tratando de aprender. No reconozco que sé todo. Una persona que dice yo lo sé todo, esa persona ha dejado de crecer. Yo preparo mi corazón y mi mente para seguir aprendiendo. Y reconozco que me faltan muchas cosas que aprender. Millones. Pero estoy dispuesto a crecer todos los días. Estoy dispuesto a tratar con lo que no es compatible con el reino y llevarlo a la manifestación de su reino, ¿no? A crecer cada día más en su reino. Así que yo te aliento a que puedas sujetarte a una casa. Te aliento a que puedas ser un líder productivo. Te aliento a que puedas reflejar el carácter de Cristo. Amén. Que tengas amor. Luego en Gálatas dice, manifiestas el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, dignidad, bondad, templanza. Que podamos reflejar al Padre. Amén. Y que podamos atalayar. Amén. Atalayar no es murmurar. Atalayar es ver y alinear a la persona de acuerdo a la palabra. ¿Sabe qué? Usted no hable mal de una persona, pero ¿sabe qué? Cuando una persona le pregunte, mire, ¿qué le parece tal persona? Y bueno, fíjese, lean la Biblia, fíjese si esa persona encuadra a lo que la Biblia dice, si su liderazgo encuadra,
si está sujeto a una autoridad, si tiene una sola mujer, si tiene su matrimonio en orden, si no vive en adulterio, en fornicación, si no miente, si no engaña, si no es dado al vino, si no busca ganancia deshonesta. Amén. Eso es lo que tenemos que ver en este tiempo. Voy a tomar un segundo para orar y quiero bendecir a los que se estuvieron conectando. Sé que tuvimos un inconveniente al principio, pero bueno, lo pudimos llevar adelante. Padre, Abba, venimos delante de ti en esta noche. Te pido que tú bendigas a todos aquellos que se han conectado en esta noche. Te pido que esta palabra, Padre, pueda ser de edificación para tantas almas que necesitan de tu guía y tu dirección. Bendigo, Padre, a los pastores, líderes que se han conectado y te pido, Señor, que esta herramienta pueda ser de bendición para sus vidas, para poder reconocer a los líderes genuinos, a los líderes que quieren caminar bajo el orden de la palabra y reconocer a aquellos que se visten de oveja y son lobos rapaces. Padre, yo bendigo, Señor, a la iglesia global. Bendigo, Señor, a los ministerios y te pido, Padre, que tú les des discernimiento para saber discernir entre lo malo y lo bueno, que puedan entender y comprender y discernir aquello que verdaderamente es correcto o no. Yo bendigo, Padre, a todos los que se han conectado hoy, en esta noche, bendigo sus vidas, sus casas. Te pido que tú los acompañes, los guíes, les enseñes. Te pido que si hay líderes que no estaban encuadrados de acuerdo a los principios de la palabra, que tu Espíritu Santo en esta noche los ordene, Señor, ordenen esas áreas que estaban torcidas para manifestar un reino completo, para testificar de que la luz que habita en nosotros no es vino mezclado, sino que es la luz del Abba Kadosh, del Espíritu Santo que se mueve en nuestro. Bendigo su vida en esta noche, bendigo sus casas y bueno, nos estaremos viendo. Ya hay algo que el Espíritu Santo me ha dado y es tratar de llevar enseñanza a través de la página, poder ayudar. Así que nuestro deseo a través de estos talleres o enseñanzas es ayudar a poder reconocer, a no cometer los errores que otros pastores han cometido, desánimo y destrucción en las congregaciones. Ten cuidado, mira a los líderes, indágalos. Si invitas a alguien a tu congregación, ten cuidado a quién le das autoridad. Fíjate si refleja la genética de la casa. Fíjate si camina bajo la misma visión, si son fieles, si usted le manda algo y lo llevan adelante. Amén. Así que bendigo a todos los que se han conectado en esta noche. Que el Padre bendiga sus vidas. Amén. Soledad Costilla. Amén. Gracias por su enseñanza. Dios te bendiga. Y sé que estoy tomando el mejor camino en su congregación. Sé que cuando uno corrige al hijo duele, pero sé que es para bien. Así es Soledad. Así es. Lo hacemos porque verdaderamente amamos. Amamos el cuerpo y amamos a las almas y queremos que el propósito y el plan de Dios se active sobre las vidas. Rita, te bendigo. Irma Malaga, está viendo, te bendigo también. Bendigo a todos los que se han conectado. Recuerden que si nosotros enseñamos, si nosotros nos tomamos este tiempo, es para ayudarlos, para poder ser de bendición, para poder prevenirlos, para que no cometan los errores que otros han cometido. Es nuestro deseo, a través de las redes sociales, dar herramientas a las personas para que puedan prevenirse de lastimarse y reconocer que hay mucha gente que no quiere el orden divino de la palabra. Así que tenga cuidado de estas personas. No se deje ministrar por cualquiera, no escucha a cualquier profeta. Siempre escucha a aquellos que tienen fruto. ¿Amén? Yo siempre digo esto. Si usted quiere edificar una casa, le va a pedir consejo a un arquitecto. Si usted quiere producir su economía, le va a pedir a alguien que tenga conocimiento en lo económico. Porque la única forma de que usted esté seguro que lo que le están enseñando lo va a llevar a crecer es que la persona lo manifieste. Amén. Entonces, si usted escucha gente que está destorcida,
que son desleales, son mentirosos, que no se sujetan a nadie, que no caminan en el orden divino, que no dan cuenta de nada, esas personas lamentablemente no caminan de acuerdo a los principios del cielo. Así que en esta noche el Padre te bendiga. Gracias por estar en sintonía. Saludamos a todos los hijos de la casa Jehová Gobierna y aquellos que se han conectado y los que se van a conectar. Que el Padre bendiga su vida. Si recién se conectaron, les aliento a mirar el video desde el comienzo. Les pido que comenten el video y que lo puedan compartir en las redes sociales para poder ser de bendición y para también que podamos llegar a esas personas que tal vez están descreídas del Evangelio y que vean que hay pastores que confrontan esa realidad, que no estamos de acuerdo con los adúlteros, que no estamos de acuerdo con los fornicarios, que no estamos de acuerdo con aquellos que hacen de la palabra un comercio, que no estamos de acuerdo de aquellos que roben, mientan, engañan con la palabra. No estamos de acuerdo en ninguna de esas cosas. Yo creo que la palabra se tiene que hablar de acuerdo como está escrita y no quitarle ni agregarle. Así que bendigo su vida. Shalom, shalom. Nos estaremos viendo en breve.